El horizonte de Chicago se extendía por el horizonte, con luces doradas derramándose sobre los rascacielos de cristal mientras la ciudad despertaba. Desde su despacho en el piso 26 de Sterling Financial Group, Michael Carter dio un sorbo lento a su café negro, dejando que la amargura se asentara en su lengua. Le gustaba el café como le gustaba la vida, fuerte, disciplinado y sin dulzores innecesarios. Su día estaba planeado al detalle. Informes matutinos, llamadas a clientes consecutivas y una reserva para cenar con Laura, su esposa desde hacía 6 años. Su relación no era un torbellino de pasión ni estaba plagada de problemas. Era estable, rutinario, justo como él prefería las cosas. Echó un vistazo a su escritorio, donde una pila de archivos cuidadosamente apilados esperaba ser revisada. Todo en su vida tenía su lugar, su orden. Él y Laura no eran el tipo de pareja que discutía o tenía peleas dramáticas. Su matrimonio era eficiente y predecible, o eso creía él. Esa noche, llegó a casa más tarde de lo habitual. El apartamento olía a lavanda y vainilla, el aroma característico de Laura. Estaba en la cocina, sirviéndose una copa de vino, con su cabello rubio recogido en un moño informal. «Llegas tarde a casa», dijo, removiendo el vino en su copa. «¿Qué día tan largo?», respondió, aflojándose la corbata mientras caminaba hacia el mostrador. Laura le dedicó una leve sonrisa antes de revisar su teléfono, bloqueando rápidamente la pantalla. Fue un movimiento diminuto, apenas perceptible, pero Michael lo captó. Siempre se le había dado bien leer a la gente, a los clientes, a los colegas, a los inversores. Pero, por alguna razón, nunca se le había ocurrido analizar a su propia esposa. Descartó la idea, achacándola al agotamiento. «Necesito revisar un correo», dijo, sacando el teléfono del bolsillo. La pantalla permaneció oscura, sin batería. Suspiró. Los contratos importantes requerían su aprobación. «¿Me prestas el teléfono un segundo?», preguntó con indiferencia. Laura dudó, solo un instante. Luego, con una sonrisa forzada, se lo entregó. «Claro, pero no andes husmeando en mis mensajes», bromeó. Michael no se rió. Abrió la aplicación de correo electrónico y localizó rápidamente el contrato que necesitaba. Estaba a punto de devolver el teléfono cuando su pulgar rozó accidentalmente la pantalla de inicio. El movimiento reveló una carpeta desconocida llamada «Recuerdos privados». Su respiración se hizo más lenta. Su corazón no. No era nada. No debía ser nada. Y aún así, su instinto, el que nunca le había fallado en su carrera, le decía que mirara. Golpeó la carpeta. La pantalla se llenó de cientos de fotos. Al principio, eran inofensivas. Laura en un restaurante, Laura en la playa, Laura en una suite de lujo. Entonces, se le encogió el estómago. Porque no estaba sola. Había un hombre en casi todas las fotos. Alto, moreno, guapo sin esfuerzo, alguien a quien Michael nunca había visto. Las marcas de tiempo en las imágenes no eran de hace años. Eran recientes. Todas las fotos eran de los viajes de cumpleaños de Laura, viajes que, según le había dicho a Michael, eran solo vacaciones familiares con sus padres. Apretó el teléfono con más fuerza mientras pasaba las páginas más rápido. Había fotos de ella sosteniendo copas de champán con el hombre, caminando por la orilla, riendo en restaurantes de Camelot. A Michael le salía la respiración a borbotones. No era solo una aventura. Era una doble vida. Cada año, en su cumpleaños, Laura se escabullía con sus padres y este hombre. Cada año, le sonreía, aceptaba sus regalos de cumpleaños, le daba un beso de buenas noches, todo mientras celebraba su verdadero cumpleaños con otra persona. Le temblaban los dedos. Quería dejar de mirar, pero no podía. La traición se sentía como una cuchilla clavándose lentamente entre sus costillas, retorciéndose con cada nueva foto. Salió de la carpeta, con la mente acelerada. Quizás había una explicación. Quizás solo era un malentendido. Pero en el fondo, él sabía la verdad. Las marcas de tiempo no mentían. Las fotos tampoco. Michael se giró hacia Laura, que seguía bebiendo vino, completamente inconsciente de que los cimientos de su matrimonio se habían derrumbado bajo sus pies. Apretó la mandíbula, obligándose a respirar. No era momento de estallar.
Era momento de pensar. Planificar. Porque si había algo que Michael Carter nunca hacía, era perder. Me quedé mirando la pantalla del teléfono de Laura, apretándolo con más fuerza, como si sujetarlo con más fuerza hiciera que la verdad se me escapara. Las imágenes, la evidencia de su traición, quedaron grabadas en mi mente. Podía oír el zumbido lejano de la ciudad, el ocasional bocinazo de un coche abajo, el tic-tac del reloj de pared. Todo sonaba normal, como cualquier otra noche. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Miré a mi esposa. Estaba sentada en el sofá, revisando su teléfono, completamente inconsciente de que su mundo acababa de cambiar. La forma en que se recogía el pelo tras la oreja, la forma en que bebía vino con tanta naturalidad, todo era mentira. Mi primer instinto fue confrontarla, tirar el teléfono al otro lado de la habitación y exigirle respuestas. Pero no lo hice. Porque no era un tonto que actuaba por impulso. No, no era yo. Había construido mi carrera con base en la estrategia, en leer a la gente, en saber cuándo actuar y cuándo guardarme las cartas. Y ahora mismo, necesitaba tener mis cartas a mano. Volví a dejar su teléfono en la encimera, justo donde había estado, y me obligué a adoptar una expresión neutra. ¿Qué hay para cenar?, pregunté. Laura me miró con el rostro relajado. No tenía ni idea de que acababa de descubrir su vida secreta. Estaba pensando en pedir comida tailandesa. ¿Te apetece?, preguntó, ladeando ligeramente la cabeza. Asentí. Daba igual lo que comiera esta noche. No importaba lo que dijera, cómo actuara, lo normal que intentara parecer esta noche. Porque la normalidad había muerto. Entré en nuestra habitación, con la mente a 1000 por hora. El pulso me latía con fuerza en los oídos. Pero mi rostro permanecía sereno. No era momento de desmoronarme. Me senté en el borde de la cama y respiré hondo. Pensar. Planificar. Ejecutar. Esas 3 palabras me habían ayudado a superar cada desafío de mi vida. Laura había sido cuidadosa. Esa carpeta en su teléfono no tenía un nombre obvio. Estaba escondida bajo algo tan común que probablemente nunca esperó que la encontrara. Lo que significaba que tenía confianza. Lo que significaba que no tenía ni idea de que yo lo sabía. Y esa era mi mayor ventaja. Saqué mi teléfono y revisé los mensajes que nos enviábamos. Ella nunca había fallado. Cada mensaje, cada llamada, cada «te quiero», había sido tan perfectamente planeado que, si no hubiera visto esas fotos, jamás habría sospechado nada. No fue solo una aventura. Fue una actuación. Revisé mis correos, mi calendario, cada momento que pasamos separados. Miré cada viaje que había hecho, cada evento al que había asistido sin mí. Y poco a poco, el patrón empezó a surgir. Los viajes de cumpleaños. Cada año, se iba un fin de semana, diciendo que era con sus padres. Y cada año, había confiado en ella. Nunca la había cuestionado. Hasta ahora. Necesitaba saber más. Necesitaba saber quién era el hombre de las fotos. Necesitaba saber cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto, cuán profundo era el engaño. Y, sobre todo, necesitaba saber cómo iba a destruir la vida que ella había construido a mis espaldas. Me puse de pie y caminé hacia mi armario. Mis manos estaban firmes al sacar una pequeña libreta negra. El que usaba para detalles importantes, recordatorios y notas que no guardaba en el teléfono. Lo abrí y empecé a anotar todo lo que había descubierto hasta el momento. Las fotos databan de al menos 3 años atrás. Los viajes siempre ocurrían cerca de su cumpleaños. El mismo hombre en varios lugares. No mostraba señales de culpa ni vacilación en su comportamiento. Posiblemente sus padres la encubrían. Golpeé el bolígrafo contra el papel, agudizando la mente. ¿Quién era este hombre? Abrí su Instagram. Revisé sus publicaciones. No había rastro de él por ninguna parte. Pero eso no significaba que no estuviera allí. Estaba escondido. Eso significaba una cosa, era cuidadoso. Necesitaba más. Más que solo fotos. Necesitaba seguir sus movimientos. Guardé la libreta en el cajón y saqué mi portátil.
En cuestión de minutos, accedí a nuestra cuenta bancaria compartida. Laura tenía sus propias tarjetas de crédito, pero teníamos una cuenta conjunta para gastos compartidos. Y ahí estaba. Reservas de hotel, pagos de restaurantes, vuelos. Había estado usando nuestro dinero para financiar su aventura. Ese fue su primer error. Porque ahora tenía pruebas. Ahora tenía el control. La puerta principal se abrió y Laura entró en la habitación con una bolsa de comida para llevar. Aquí hay comida, dijo, sonriendo como si nada hubiera cambiado. Forcé una sonrisa, asintiendo mientras cerraba el portátil. Genial, dije poniéndome de pie. Pasé junto a ella, rozándole el hombro con los dedos en lo que parecía un gesto cariñoso. Pero por dentro, ya estaba planeando su caída. Porque ahora que sabía la verdad, una cosa era segura. No iba a hacerme el tonto en esta historia. Ella creía que estaba jugando. No tenía ni idea de contra quién jugaba. Y yo estaba a punto de asegurarme de que lo perdiera todo. A la mañana siguiente, me desperté antes que Laura. Estaba acurrucada de lado, respirando con dificultad, completamente ajena a que me había pasado la mayor parte de la noche rebuscando en sus mentiras. Apagué la alarma antes de que sonara, con cuidado de no despertarla. Hoy no era el día para confrontarla. Hoy era el día para aprender más. Me moví en silencio, con mi traje y corbata de siempre, mientras mi mente repasaba todo lo que había descubierto. Las fotos. Los viajes. Los gastos ocultos. Pero aún había lagunas. Necesitaba un nombre. Entré en la cocina, el aroma a café impregnaba el aire. Mientras me servía una taza, mi teléfono vibró en la encimera. Un nuevo correo electrónico. De nuestro banco. Hice clic y revisé los datos. Ahí estaba, una transacción reciente de nuestra cuenta conjunta. Un cargo en el Hotel Langford, un lugar de lujo a las afueras de la ciudad. Laura y yo nunca habíamos estado juntas en ese lugar. Tomé un sorbo lento de mi café, con las manos firmes. Había estado allí hacía 2 semanas y había usado nuestro dinero. Miré la hora. 7 de la mañana. Laura no despertaría hasta dentro de 1 hora. Tomé mis llaves y salí del apartamento. El Hotel Langford era elegante, moderno y caro. El tipo de lugar donde la gente venía a esconder secretos tras puertas de cristal pulido y conversaciones en voz baja. Crucé la imponente entrada, observando el vestíbulo. La recepcionista sonrió amablemente cuando me acerqué. Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Saqué mi billetera y mostré mi tarjeta de presentación en lugar de efectivo. Una decisión calculada. En lugares como este, la gente respetaba la riqueza y el poder más que el dinero. Creo que mi esposa se alojó aquí hace poco. Laura Carter. Hizo una reserva hace unas 2 semanas. Dije, manteniendo la voz serena y controlada. La mujer dudó, con los dedos sobre el teclado. Políticas de privacidad. No debía compartir información de los huéspedes. Solo necesito confirmación, añadí con suavidad. Dejó algo valioso, y prefiero evitar que esto sea un problema mayor. Una pausa. Entonces asintió, escribiendo rápidamente. Un momento después, levantó la vista. Sí, señor Carter. Su esposa se alojó 3 días en nuestra suite ejecutiva. Llegó el día 3 y salió el día 6. 3 días. 3 días en los que me dijo que iba a visitar a sus padres. ¿Se presentó sola?, pregunté. Otra pausa. Entonces, la mujer miró a su alrededor antes de bajar la voz. No. La reserva estaba a nombre de 2 personas, Laura Carter y Benjamin Reed. Benjamin Reed. Le di vueltas al nombre. Aún no me decía nada. Gracias. Dije, guardando la tarjeta en la cartera. Me di la vuelta y salí del hotel, con la mente dándole vueltas. Benjamin Reed. La primera información real. Saqué mi teléfono e hice una búsqueda rápida. Nada útil de inmediato. Demasiados resultados. Necesitaba algo mejor. Un enlace directo a Laura. Al subir al coche, revisé sus seguidores de Instagram.
Revisé sus amigos de Facebook. El nombre no estaba allí. Inteligente. Pero no lo suficientemente inteligente. Me cambié a LinkedIn. Y ahí lo encontré. Benjamin Reed. Consultor de inversiones en Ashwood Capital. En el mismo sector que yo. En la misma ciudad. ¿Y su foto de perfil? El mismo hombre de las fotos. Se me enfrió todo por dentro. No era solo una aventura. No fue solo una aventura. Laura me había estado engañando con un hombre que trabajaba en el mismo sector. ¿Sabía quién era yo? ¿Se reía a mis espaldas? Sabiendo que se acostaba con mi esposa mientras yo estaba en salas de juntas haciendo tratos millonarios, apreté el volante con fuerza. Ya podía ver el patrón. Laura no andaba a escondidas. Era cuidadosa y calculadora. Había mantenido a este hombre oculto, borrando cualquier rastro de él de su vida pública. Pero cometió un error, usó nuestro dinero. Y ahora, sabía su nombre. Respiré hondo y me obligué a relajar las manos. No podía permitirme perder el control. Todavía no. Conduje hasta mi oficina, ya pensando en el siguiente paso. Para cuando llegué, ya tenía un plan. Entré en mi oficina, cerré la puerta y saqué mi portátil. En cuestión de minutos, estaba accediendo a bases de datos, realizando búsquedas y recopilando toda la información que podía encontrar. Benjamin Reed tenía 39 años. Soltero. Rico, pero no tanto como yo. Vivía en un apartamento de lujo en el centro. Y, lo más importante, trabajaba para una empresa de la competencia. Me recosté en la silla, exhalando lentamente. Ahora tenía sentido. Laura no solo tenía una aventura. Era infiel con un hombre que podría beneficiarse de nuestro matrimonio. ¿Le había dado información? ¿Había filtrado información financiera confidencial entre sus estancias en hoteles y sus vacaciones secretas? Aún no lo sabía. Pero iba a descubrirlo. No solo estaba lidiando con una esposa infiel. Estaba lidiando con un traidor. Y ahora sabía exactamente dónde atacar primero. Tomé mi teléfono con dedos firmes. Era hora de hacer jugadas muy estratégicas. Laura había jugado bien su juego. Pero no se dio cuenta de algo. Estaba jugando contra mí. Y nunca perdí. Sentado en mi oficina, miraba el perfil de Benjamin Reed en la pantalla de mi portátil. El nombre me resultaba extraño, pero ahora estaba íntimamente ligado a mi vida. Se había llevado algo que no le pertenecía. Mi esposa. Mi matrimonio. Mi confianza. El yo de antes, el hombre de anoche, podría haber reaccionado con una emoción intensa. Pero esa versión de mí había desaparecido. No iba a ser imprudente. Iba a ser preciso. Me recosté en la silla, exhalando lentamente. ¿Cuál fue el siguiente paso? Benjamin trabajaba en Ashwood Capital. Era una empresa mediana, no tan poderosa como la mía, pero con un nombre reconocido en el sector. Si se dedicaba a la consultoría de inversiones, trataba con clientes de alto perfil. Dinero que se movía en silencio. El tipo de dinero que podía ser influenciado. Necesitaba saber qué tan profundo era esto. ¿Fue solo una aventura o hubo algo más? ¿Le habría estado dando información Laura? Tomé mi teléfono y marqué un número. Después de 3 timbres, contestó una voz familiar. Michael, ¿a qué debo el placer? Sonreí con suficiencia. Derek Coleman. Un viejo amigo de mis inicios en finanzas. Ahora es uno de los mejores investigadores corporativos de la ciudad. Necesito profundizar en alguien. Dije, con tono informal. Benjamin Reed. Ashwood Capital. Una breve pausa. Luego Derek se rió entre dientes. Suena serio. ¿Sospechas algo sucio? Digamos que necesito confirmar algunas cosas. Dame unas horas. Te enviaré todo lo que encuentre. Te lo agradezco. Dije antes de terminar la llamada. Confiaba en Derek. Si había algo oculto en la vida de Benjamin, Derek lo encontraría. Ahora, solo quedaba una cosa más por resolver. Laura. Aún no la había confrontado.
La dejé despertar y seguir con su día creyendo que nada había cambiado. Creía que aún controlaba su secreto. No era así. Revisé mi teléfono para comprobar su ubicación. Una costumbre que habíamos desarrollado a lo largo de los años, bajo el pretexto de la seguridad. Estaba en un café del centro. Miré la hora. 10:30, interesante. A Laura no le gustaba mucho el café por la mañana. Pero yo sabía quién sí. Tomé mis llaves y salí de la oficina. El café era pequeño, escondido entre boutiques de lujo, de esos lugares donde la gente se reúne tranquilamente con cafés con leche carísimos. Aparqué al otro lado de la calle, observando a través de las ventanas tintadas. Y entonces la vi. Laura. Sentada en una mesa de la esquina, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre su taza. Unos minutos después, entró Benjamin. Me había preparado para verlo en persona. Pero al verlo tan cómodo, tan familiarizado con mi esposa, me costó mucho quedarme sentado. Apreté la mandíbula mientras lo observaba mientras se sentaba frente a ella. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con expresión seria. No podía oírlos, pero no me hacía falta. El lenguaje corporal fue suficiente. Laura no se reía ni le tocaba la mano. Esto no era un encuentro juguetón. Esta era una conversación importante. Tomé mi teléfono y les tomé una foto. No para tener pruebas. No, ya tuve suficiente. Esto era para mí. Para recordar el momento en que perdieron. Benjamin miró a su alrededor, bajando la voz mientras hablaba. Laura escuchaba, asintiendo de vez en cuando. Miré la hora de nuevo. 10:47 de la mañana. No tenían ni idea de que estaba allí. Ni idea de que ya les llevaba 3 pasos de ventaja. Los dejé hablar. Que cabe en su propia tumba. Luego, después de 15 minutos, bajé del coche y crucé la calle. Entré en la cafetería, sonaba la campana de la puerta. Laura me daba la espalda, pero Benjamin me vio al instante. Se puso rígido. El reconocimiento brilló en sus ojos. ¿Bien? Sabía exactamente quién era yo. Laura notó su cambio de actitud y siguió su mirada. Al verme, palideció. Michael, tartamudeó, apretando los dedos alrededor de la taza. Le dediqué una sonrisa lenta y relajada. No esperaba verte aquí, dije con voz tranquila. Benjamin se removió incómodo. Ya me iba, murmuró, mientras buscaba su abrigo. Cobarde. No lo detuve. Todavía no. Saqué una silla y me senté frente a Laura. El mismo asiento que Benjamin acababa de dejar libre. Tragó saliva con dificultad y dejó la taza. ¿Qué haces aquí?, preguntó, forzando una sonrisa. Podría preguntarte lo mismo. Respondí, reclinándome. ¿Reuniones en cafeterías durante el trabajo? Eso no es propio de ti. Laura dudó. Era una mentirosa experta. Pero ya estaba mejor. Es solo una reunión de negocios, dijo rápidamente. Un amigo de mi padre. Nada importante. Seguía intentando controlar la narrativa. Seguía subestimándome. ¿Verdad? Dije, asintiendo. Un amigo de tu padre. Ella exhaló, aliviada de que pareciera creerle. No tenía ni idea de que ya conocía el nombre de su amante, su trabajo y su conexión con ella. No estaba allí para confrontarla todavía. Estaba allí para ver hasta qué punto estaba dispuesta a hundirse en sus mentiras. Y acababa de cavar el hoyo aún más profundo. Deberías habérmelo dicho. Añadí con suavidad, cogiendo el paquete de azúcar de la mesa y haciéndolo rodar entre los dedos. Podría haberme presentado. Quizás incluso haberte ayudado con el asunto del que estás hablando. Laura forzó una risa. Oh, no es nada que te interese, dijo rápidamente. Solo asuntos financieros. De verdad creía que podría seguir así. La dejé ahí sentada, creyendo que seguía engañándome. Porque cuando finalmente di mi paso. Cuando finalmente revelé todo lo que sabía. Quería ver el momento exacto en que su mundo se derrumbó. Sonreí. Confío en ti. Dije, terminando mi café.
Y en ese momento, Laura no tenía ni idea de cuánto estaba a punto de perder. Conduje de vuelta a mi oficina en silencio, con la mente hecha un campo de batalla de pensamientos calculados. Laura me había mentido en la cara. No dudó, no tropezó, simplemente inventó una falsa realidad con naturalidad, como si fuera algo natural para ella. Y tal vez lo era. Quizás había vivido en su versión de la realidad durante años, ciego a las grietas que siempre había habido. Pero el hombre que se había acostado con mi esposa, y si Derek tenía razón, hacía cosas mucho peores entre bastidores. Tomé el ascensor directo a mi oficina, cerrando la puerta antes de abrir mi portátil. Mi bandeja de entrada tenía un nuevo mensaje de Derek con un archivo adjunto etiquetado como informe de lectura. Lo abrí. Las primeras líneas me dijeron todo lo que necesitaba saber. Múltiples cuentas en el extranjero bajo nombres comerciales falsos. Antecedentes de acusaciones de tráfico de información privilegiada. Sin cargos formales, pero con pruebas sólidas. Datos confidenciales de un cliente, filtraciones que lo vinculan con él. Conexión con un caso de lavado de dinero de alto perfil, actualmente bajo investigación federal. Me recosté, mirando la pantalla. Benjamin no era un tipo cualquiera que se acostaba con mi esposa. Era un criminal. ¿Y Laura? ¿Lo sabía? ¿Se había involucrado voluntariamente en esto? ¿O era un peón más en su juego? Daba igual. Porque ahora tenía algo mucho más grande que una simple aventura. Tenía poder. Y sabía exactamente cómo usarlo. Cogí el teléfono y llamé a Derek. Contestó al instante. ¿Tienes el archivo?, preguntó. Sí, dije. Y necesito más. ¿Qué más? Pruebas directas. Algo que pueda usar para hundirlo. Rápido. Derek se quedó callado un momento. Michael, este tipo está jugando con fuego. ¿Seguro que quieres meterte en medio? Sonreí con suficiencia. No pienso meterme en medio. Dije. Planeo observar desde arriba mientras arde. Una risita baja del otro lado. Me gusta eso, dijo Derek. Dame 24 horas. Te lo consigo todo. Colgué y me recosté, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. 24 horas. Era todo lo que necesitaba. Mañana a esta hora, Benjamin Reed estaría arruinado. Esa noche, llegué a casa antes de lo habitual. Laura estaba en la cocina, removiendo salsa para pasta. Como una esposa devota. Como si nada hubiera cambiado. Llegaste temprano a casa, dijo, sonriéndome. Sí. Respondí, aflojándome la corbata. Pensé en pasar un rato con mi esposa. Parpadeó, sorprendida. Qué dulce, dijo con cautela. Me acerqué a ella y le puse una mano en la parte baja de la espalda. Has estado muy ocupado últimamente, murmuré. Reuniones, viajes, llamadas de negocios. Quizás he estado demasiado distante. Soltó una suave risa. Está bien, Michael. No tienes por qué hacerlo. Pero quiero. La interrumpí con suavidad. De hecho, estaba pensando, ¿por qué no hacemos un viaje? Solos los dos. Observé su rostro con atención. Y allí estaba. Un destello de pánico. Se fue en un instante, pero lo alcancé. Un viaje, repitió, forzando una sonrisa. Qué repentino. Tengo mucho trabajo. Siempre estás trabajando, le dije suavemente, rozándole la cadera con el pulgar. Vamos, Laura. Tomémonos un descanso. En un lugar privado. Dudó. Entonces, volvió a mentir. Quizás el mes que viene, ofreció. Sonreí. Claro, dije, inclinándome para besarle la sien. El mes que viene no importará, Laura. Porque para entonces, tu mundo entero será irreconocible. Esa noche, mientras ella dormía, me senté en mi oficina, revisando el archivo que Derek me había enviado. Cada detalle. Cada transacción. Cada hilo de corrupción que vinculaba a Benjamin con sus crímenes. Y entonces, hice algo que sabía que desencadenaría todo. Redacté un correo electrónico.
Ni a la policía. Ni a un abogado. Sino a alguien con más poder que ambos. Una empresa rival. Una que llevaba años buscando la oportunidad de desmantelar Ashwood Capital. Y ahora, les estaba dando un arma cargada. Mantuve el mensaje breve, adjuntando solo lo que necesitaban ver. Luego, presioné enviar. Y así, comenzó la caída de Benjamin Reed. Laura creía que estaba a salvo. Creía que podría jugar a este juego para siempre. Pero desconocía la verdad. Ella no estaba jugando el juego. Ella era el juego. Y yo estaba a punto de terminarlo. A la mañana siguiente, me desperté antes que Laura. La habitación seguía en penumbra. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas. Pero mi mente ya estaba lúcida. Concentrada. Hoy fue el día en que todo empezó a desmoronarse. Me levanté de la cama sin hacer ruido. Fui al baño a lavarme la cara con agua fría. Manos firmes. Respiración tranquila. Pensamientos controlados. Laura se movió un poco en la cama, pero no despertó. ¿Bien? Para cuando abriera los ojos, su mundo ya estaría en llamas. Revisé mi teléfono mientras me vestía. Aún no había mensajes de Derek. Pero eso no importaba. Ya había puesto todo en marcha. Benjamin Reed aún no lo sabía. Pero toda su carrera, reputación e imperio financiero estaban a punto de derrumbarse. ¿Y Laura? No tendría más remedio que presenciarlo. Para cuando llegué a mi oficina, la tormenta ya había comenzado. Entré al vestíbulo de Sterling Financial Group. Saludé con la cabeza a la recepcionista antes de subir al ascensor. Algunos de mis compañeros hablaban en voz baja, revisando sus teléfonos con el ceño fruncido. Algo estaba pasando. Bajé del ascensor y me dirigí directamente a mi oficina. En cuanto me senté, vibró mi teléfono. Un mensaje de Derek. Pon las noticias. Tomé el control remoto y puse un canal de noticias financieras. Y ahí estaba. Noticias de última hora. El consultor de inversiones Benjamin Reed está siendo investigado por tráfico de información privilegiada y fraude. Me recosté en la silla. Una lenta sonrisa burlona se formó. El informe detallaba pruebas filtradas de sus cuentas en el extranjero, transacciones financieras ilegales y filtraciones de datos de clientes. Ya se había iniciado una investigación formal, y Ashwood Capital se había distanciado públicamente de él. Benjamin Reed estaba acabado. Y esto fue solo el principio. Tomé un sorbo de café, saboreando el momento. El romance perfecto de Laura acababa de estallar. Sabía lo que venía después. El pánico. La desesperación. Y efectivamente, mi teléfono sonó. Laura. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar, manteniendo un tono de voz tranquilo. Buenos días. Su voz temblaba. Michael, ¿has visto las noticias? Fingí comprobarlo. ¿Algo sobre Ashwood Capital? Suena un poco lioso. Exhaló bruscamente, como si le costara respirar. Tenía miedo. No solo por Benjamin. Por ella misma. Michael, necesito hablar contigo. Dijo con voz casi suplicante. Sonreí. Estoy en el trabajo. ¿Puede esperar? Silencio. Casi podía oír su mente acelerada. Por favor, dijo. Solo nos vemos para comer. Es importante. Dejé que se hiciera una larga pausa antes de responder. Bien. Mateos, 1230. Restaurante italiano de alta gama. Zona neutral. Gracias. Susurró antes de colgar. Dejé el teléfono y me quedé mirando las noticias en la pantalla. Benjamin Reed lo había perdido todo en una mañana. Y Laura no tenía dónde esconderse. Exactamente a las 12:30, entré en Mateos. Laura ya estaba allí, sentada en una cabina, pálida y con las manos apretadas sobre la mesa. Levantó la vista al acercarme, buscando algo en mi rostro con la mirada. ¿Lástima? ¿Perdón? Ninguno de los dos.
Me deslicé en el asiento frente a ella, desdoblando la servilleta con calma y colocándola cuidadosamente en mi regazo. Entonces, dije, levantando una ceja. ¿Qué es tan urgente? Laura tragó saliva con dificultad. Michael, necesito decirte algo. Incliné la cabeza, fingiendo curiosidad. Continuó. Sus manos temblaban ligeramente al tomar su vaso de agua. Cometí un error, susurró. Mantuve una expresión indescifrable. Un error. Respiró entrecortadamente. Me metí en algo que no debía. Benjamín. No era quien yo creía. Él vaciló. Me usó. Dejé que el silencio se prolongara, viéndola desmoronarse. Aquí era exactamente donde la quería. Desesperado. Asustado. Indefenso. ¿Cómo te usé?, pregunté, inclinándome ligeramente hacia adelante. Su labio inferior temblaba. Pensé que solo era una relación. Pero me hizo firmar documentos, transferir información. No me di cuenta de lo que hacía hasta que fue demasiado tarde. Ella estaba confesando. No el asunto. El crimen. Exhalé lentamente, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Qué lástima. Dije con voz tranquila. Porque supongo que sabes lo que pasa después. Sus ojos se abrieron de par en par, Michael. Fuiste cómplice. Lo interrumpí suavemente. Lo supieras o no. Lo ayudaste. Transferiste datos financieros. Firmaste documentos ilegales. Y ahora, todo sale a la luz. Su respiración se entrecortó. ¿Yo? No quise decir eso. La intención no importa en un tribunal, Laura. Ella se estremeció visiblemente. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Por favor, susurró. Ayúdame. ¿Tienes contactos, abogados? Solté una risita suave, negando con la cabeza. ¿Por qué haría eso? Se quedó paralizada. Su mundo se había derrumbado oficialmente. Y yo me alejaba de las ruinas. Saqué mi billetera, saqué unos billetes y los puse sobre la mesa. El almuerzo corre por mi cuenta, dije, poniéndome de pie. Laura me miró fijamente. Abría y cerraba la boca, completamente sin palabras. Me incliné y bajé la voz hasta convertirla en un susurro. Destruiste todo lo que teníamos. Dije. Ahora verás cómo arde todo lo que tienes. Entonces, sin decir nada más, me alejé. Dejándola atrás, entre los escombros que había creado. Salí de casa de Mateo sin mirar atrás. No necesitaba ver la cara de Laura para saber lo que sentía. Pánico. Miedo. El peso aplastante de su propia caída. Había mentido. Había engañado. Y me traicionó. Y ahora, me rogaba ayuda. La ironía era deliciosa. Me subí al coche y respiré hondo, dejando que el momento se asentara. El trabajo aún no había terminado. El mundo de Laura se desmoronaba. Pero no tenía intención de detenerme hasta que no tuviera nada a lo que aferrarse. Al incorporarme a la carretera, vibró mi teléfono. Un mensaje de Derek. Está hecho. Los bienes de Reid están congelados. Tiene a los federales vigilándolo. Si tu esposa estuvo involucrada, está a punto de meterse en serios problemas. Una lenta sonrisa se extendió por mi rostro. Perfecto. Para cuando regresé a mi oficina, mi asistente me esperaba en la puerta. Señor Carter, su esposa llamó 3 veces. Dijo que era urgente. Me ajusté la corbata. Ignora cualquier llamada suya en el futuro. Dije con suavidad. Ella asintió y se hizo a un lado cuando entré en mi oficina. Ya sabía lo que Laura quería. No llamaba porque me extrañaba. No llamaba porque se arrepintiera de la aventura. Llamaba porque sabía lo que le esperaba. Y estaba aterrorizada. Me senté y revisé mis correos. Entre los informes comerciales y consultas de clientes habituales, había un mensaje que destacaba. De remitente desconocido, asunto, necesitamos hablar. Ahora. Hice clic.
Michael, no me conoces, pero tenemos algo en común. Lo sé todo sobre Benjamin Reid. Y sé que tu esposa no es tan inocente como finge. Si quieres respuestas, nos vemos esta noche a las 9 de la noche en Monroe Park. Entrecerré los ojos. ¿Quién demonios era? Me recosté, sopesando mis opciones. Podría ser una trampa. Podría ser alguien que buscaba chantajearme. O peor aún, una maniobra desesperada de Laura. Pero mi instinto me decía que me fuera. Si alguien tenía más información sucia sobre Laura y Benjamin, quería saberla. ¿Y si era una trampa? Bueno, no era de los que se metían en algo sin estar preparado. Exactamente a las 9 de la noche, entré en un estacionamiento oscuro cerca del Parque Monroe. La zona estaba vacía, las farolas parpadeaban, proyectando sombras inquietantes sobre la acera. Una figura solitaria permanecía de pie cerca de la fuente, con las manos en los bolsillos. Salí del coche, manteniendo una postura relajada pero alerta. Al acercarme, el hombre se giró. Lo reconocí al instante. Era un antiguo colega de Benjamin Reid. Interesante. Debe ser Michael Carter, dijo, mirándome atentamente. Y debe ser alguien con información que valga la pena, respondí. Soltó una breve carcajada. Directo al grano. Me gusta eso. Me crucé de brazos. Empecé a hablar. Sacó su teléfono y revisó algunos archivos antes de girar la pantalla hacia mí. Registros de transacciones. Docenas de ellos. Todos firmados por Laura. Apreté la mandíbula. Pero mantuve una expresión neutral. ¿Qué estoy mirando exactamente? Tu esposa no solo estaba ayudando a Reid a encubrir sus negocios sucios, dijo. Ella participó activamente. No son solo errores, ni excusas por no saber qué estaba firmando. Ella lo sabía. Ella siguió el juego. Se benefició. El peso de sus palabras se asentó. Esto no fue solo una traición. Fue un crimen. ¿Por qué me enseñas esto?, pregunté. El hombre se guardó el teléfono en el bolsillo. Porque Reid está a punto de caer en desgracia, y cualquiera que esté vinculado a él será arrastrado con él. Supuse que querrías saber qué tan metida está tu esposa antes de que las autoridades empiecen a llamar a tu puerta. Exhalé lentamente. Así que Laura no solo había destruido nuestro matrimonio. Había destruido todo su futuro. ¿Qué quieres a cambio?, pregunté. Sonrió con suficiencia. Nada. Simplemente disfruta del espectáculo. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la noche. Me quedé allí un buen rato, mirando el cielo oscuro, con el aire frío azotándome la piel. Laura había jugado con fuego. Y ahora, estaba a punto de quemarse. Llegué a casa justo antes de la medianoche. Laura me esperaba en la sala, paseándose de un lado a otro. En cuanto entré, corrió hacia mí. Michael, necesito explicarte. Siéntate. Dudó, mirando a su alrededor. Michael, por favor, solo necesito que... Siéntate. La firmeza de mi voz no dejaba lugar a discusión. Se dejó caer en el sofá, con las manos temblorosas. Me tomé mi tiempo, quitándome el abrigo y arremangándome. Luego, saqué mi teléfono y abrí el archivo que me había mostrado el hombre. Giré la pantalla hacia ella. Su rostro palideció. ¿Reconoces esto?, pregunté con frialdad. Sus labios se separaron, pero no salió ninguna palabra. No solo me estabas engañando, Laura. Me acerqué, elevándome sobre ella. Estabas cometiendo fraude. Ayudabas a un delincuente a mover dinero. Y sabías exactamente lo que hacías. Ella negó con la cabeza rápidamente. No, Michael, te lo juro, no lo hice. No lo hagas. ¿Mucho? Se estremeció. Las autoridades verán estas transacciones, Laura. Verán tu nombre en esos registros. Y cuando lo hagan, no les importarán tus excusas. Las lágrimas le corrieron por la cara. Michael, por favor. Cometí un error. Me agaché frente a ella, con voz fría y tranquila. No, Laura. Tomaste decisiones.
Y ahora, no tienes opciones. Sollozó entre sus manos. ¿Qué hago?, susurró. Incliné la cabeza. Eso es lo gracioso. Dije suavemente. Ya no depende de ti. Ella levantó la vista, confundida. ¿Qué quieres decir? Me puse de pie, arreglándome las mangas. Quiero decir que ya envié todo a las autoridades. Se le cortó la respiración. Me miró como si la hubiera apuñalado en el pecho. Tú no. Sonreí. ¿Lo hice? Ella se puso de pie de un salto, con pura desesperación en sus ojos. Michael, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos. Un golpe en la puerta la interrumpió. Se quedó paralizada. Todo su cuerpo temblaba. Me hice a un lado, señalando la puerta. Creo que es para ti. Se giró lentamente. Su rostro palideció. Otro golpe. Más fuerte esta vez. Y entonces, una voz: Señora Carter, aquí el FBI. Necesitamos hablar con usted. El mundo de Laura acababa de terminar, y yo estaba allí para verlo. El golpe en la puerta resonó por todo el apartamento como una campanada final anunciando el fin del mundo cuidadosamente construido por Laura. Se quedó paralizada, con la respiración entrecortada. Jadeos de pánico. Sus dedos se aferraron al dobladillo de su vestido como una niña atrapada en una pesadilla. Otro golpe. Más alto esta vez. Señora Carter, le habla el FBI. Abra la puerta. La observé atentamente. No solo tenía miedo. Se estaba derrumbando. Y no iba a detenerlo. Michael, susurró, volviéndose hacia mí, con la voz ronca por la desesperación. Por favor, dime que no lo hiciste. Me crucé de brazos, apoyándome tranquilamente en la pared. ¿Qué no hiciste?, pregunté con suavidad. ¿Contarles a las autoridades sobre tu pequeño negocio? ¿Darles todas las pruebas que necesitaban? Ay, Laura, tú misma se lo diste todo. Solo me aseguré de que supieran dónde buscar. Su cuerpo se desplomó visiblemente. Otro golpe. Esta vez, vino acompañada del inconfundible peso de la autoridad. Señora Carter, esta es su última advertencia. Abra la puerta o entraremos por la fuerza. Las manos de Laura temblaban al alcanzar mi brazo. Michael, te lo juro, no lo sabía. No lo pensé. Le quité los dedos con cuidado y me aparté. Ese es el problema, Laura. Suspiré. No lo pensaste. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Ahora lo veía, la comprensión la golpeó como un mazazo. Ya no se trataba solo de mí. Era su vida desmoronándose. Me giré hacia la puerta y la abrí. Dos agentes estaban en el pasillo, con sus trajes oscuros impecables y expresiones vacías pero firmes. Señora Carter, preguntó el agente principal. Laura no podía moverse. Estaba paralizada, sumida en su propio terror. Incliné la cabeza. Está dentro. Dije, haciéndome a un lado. Los agentes entraron rápidamente, y uno de ellos sacó unas esposas. Laura Carter, queda arrestada por conspiración para cometer fraude, complicidad en delitos financieros y obstrucción a la justicia. Laura dejó escapar un jadeo ahogado. Le fallaron las rodillas y, por un instante, pensé que se desplomaría. Michael, por favor, gritó, mientras el frío acero de las esposas le apretaba las muñecas. Su voz se quebró, no por ira ni por desafío. Por pura desesperación. Pero no me moví. No la alcancé. No intenté detenerla. Porque esto era obra suya. Esta fue su consecuencia. Uno de los agentes la condujo hacia la puerta, leyéndole sus derechos con voz monótona y firme. Laura giró la cabeza, con los ojos desorbitados, suplicando. Eres mi esposo. Puedes detener esto. Puedes arreglarlo. La miré a los ojos con una fría indiferencia. Yo era tu marido. Corregí. Te aseguraste de que terminara mucho antes de esta noche. Le temblaban los labios. Negó con la cabeza, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro.
Te amé, susurró. Sonreí. No, Laura, te encantó la mentira. Y ahora, puedes vivir con la verdad. Los agentes la dejaron salir, y sus suaves sollozos se desvanecieron en el pasillo. Esperé hasta oír cerrarse la puerta del ascensor antes de respirar lenta y profundamente. Silencio. Por primera vez en años, me sentí ligero. Se acabó la simulación. No más mentiras. No más Laura. A la mañana siguiente, las noticias estaban por todas partes. Laura Carter fue arrestada en relación con el escándalo financiero de Benjamin Reed. La esposa de un inversionista fue detenida en un caso de fraude. ¿Lo supo desde el principio? Sentado en mi oficina, observaba cómo todas las principales cadenas de noticias analizaban los detalles. Benjamin Reed ya estaba bajo custodia federal. Su carrera estaba muerta. ¿Su reputación? Enterrada. ¿Y Laura? Ella fue el daño colateral. Había deseado una vida diferente. Ahora había triunfado. Una vida tras las rejas. Mi asistente llamó a la puerta y echó un vistazo. Señor, hay alguien aquí que quiere verlo. Fruncí el ceño. ¿Quién? Ella dudó. Tu suegro. Señor Hayes. Exhalé lentamente. Por supuesto. Que pase. Momentos después, el padre de Laura entró en mi oficina, con el rostro tenso y los hombros rígidos. Se sentó sin esperar permiso, mirándome fijamente un buen rato. Destruiste a mi hija. Lo miré fijamente. Ella se destruyó a sí misma. Se burló, negando con la cabeza. Podrías haberla salvado. Podrías haberla cubierto. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. No me cubrió mientras se acostaba con otro hombre. Silencio. Apretó la mandíbula. Sabía que tenía razón. Sabía que Laura había hecho su cama. Ahora tenía que acostarse. Fuiste un buen hombre con ella, Michael, dijo finalmente. Pero no tenías por qué acabar con ella así. Incliné la cabeza. Ella me atacó primero. Nos miramos fijamente un buen rato. Entonces se puso de pie. Espero que esto te traiga paz, dijo. Le di una pequeña sonrisa. Ya lo hizo. Se fue sin decir nada más. Me quedé allí, mirando la puerta unos instantes, dejando que el último fragmento del mundo de Laura se desvaneciera. Entonces, cogí el teléfono y marqué el número de un conocido. Terminamos la llamada y me quedé allí sentado un momento, contemplando el horizonte de la ciudad. El mundo parecía diferente ahora. Más claro. Más libre. Laura me lo había quitado todo. Pero al final, le quité todo. Y nunca miré atrás. Los siguientes días pasaron como un rayo. Había pasado años construyendo una vida con Laura, y ahora, ella se había ido. No solo de mi casa. No solo de mi corazón. Del mundo exterior. Estaba encerrada, a la espera de juicio. Y todos los medios la destrozaban. La llamaron la esposa impostora. La catalogaron de cómplice silenciosa. Especularon si lo había planeado todo desde el principio. Si alguna vez me había amado de verdad. Sabía la respuesta. Amaba lo que yo podía darle. Amaba la vida que le construí. ¿Pero amor? Amor verdadero e inquebrantable. No. Lo había desechado en cuanto eligió a otra persona. Debería haber sentido alivio. Satisfacción. Y en cierto modo, lo hice. Pero ahora había un vacío. Una tranquilidad en mi vida que no esperaba. La ausencia de traición era como una habitación llena de ruido durante tanto tiempo que el silencio se sentía antinatural. Y no sabía qué hacer con él. Me tomé unos días libres en el trabajo, ignorando la avalancha de mensajes de gente que apenas conocía. Simpatía de quienes de repente se preocuparon. Curiosidad de quienes querían ver si me desmoronaría. No me desmoroné. En cambio, hice la maleta y me fui de la ciudad por un tiempo. Le había dicho a Derek que necesitaba unas vacaciones. Quizás lo decía en serio.
Me encontré en un pueblo tranquilo a pocas horas de distancia, alojado en un hotel, sin reuniones de negocios, sin periodistas, sin ningún pasado que me pesara. El aire era fresco. Las calles estaban tranquilas. Por primera vez en mucho tiempo, no me estaba cuidando las espaldas. Una noche, me senté en la barra del salón del hotel, bebiendo un whisky, dejando que el calor me inundara el pecho. Un día duro. Levanté la vista. Una mujer se había sentado a mi lado. No iba muy elegante, no era de esas personas que intentan hacerse notar. Simplemente elegancia sencilla. Alguien que se comportaba con una confianza serena. Más bien, unos años difíciles, dije, sonriendo levemente. Inclinó la cabeza, observándome. Pareces recién salido de una guerra. Solté una breve carcajada. Algo así. Sonrió, alzando su copa en un brindis silencioso. Por la supervivencia, entonces. Choqué mi copa contra la suya. Por la supervivencia. Charlamos un rato. No se trata del pasado. No se trata de Laura. Se trata de la vida. De todo y de nada a la vez. Había estado de viaje por trabajo, tomándose un descanso antes de regresar. No me preguntó nada sobre mí. No me preguntó si estaba casado. No indagó. Y quizá por eso me quedé en esa conversación más tiempo del que esperaba. Porque por primera vez, la traición, la venganza o los restos de mi pasado no me definían. Era simplemente yo. Sin planes cuidadosamente trazados. Sin estrategia. Solo un hombre sentado en un bar, hablando con un desconocido. Y quizás, por primera vez en mucho tiempo. Eso fue suficiente. A la mañana siguiente, recogí mis cosas y volví a la ciudad. El descanso había sido bueno. Pero yo no era de los que se escapaban de las cosas. Había construido mi vida desde cero. Y ahora era el momento de reconstruirla. No con Laura. No con el pasado. Sino con borrón y cuenta nueva. Al volver a mi oficina, me sentí más ligero. Se acabaron las incertidumbres. Se acabaron las dudas. Me senté en mi escritorio y saqué mi teléfono. Había un mensaje de mi abogado. Divorcio finalizado. Se acabó. Me quedé mirando esas palabras un momento. Y luego, sonreí. Se acabó. Por completo. Y por primera vez en mucho tiempo. Era libre. El horizonte de la ciudad se extendía ante mí. Bañado por el suave resplandor del sol poniente. Desde la ventana de mi oficina, todo parecía igual. Coches avanzando lentamente por las calles. Peatones perdidos en sus propios mundos. Pero dentro de mí, todo había cambiado. Por primera vez en años, no me agobiaba el engaño. Ya no tenía que dudar a cada instante. Ya no me cuidaría las espaldas. Ya no me preguntaría con quién estaba casado. Laura se había ido. Oficialmente. Legalmente. Permanentemente. El divorcio se formalizó. Y con él, ese capítulo de mi vida. Exhalé lentamente, arremangándome mientras me recostaba en la silla. El silencio de mi oficina era casi reconfortante ahora. Ningún mensaje de Laura. Ninguna excusa. No más mentiras enredadas en dulces palabras. Solo yo. Y un futuro que controlo. Esa noche, di un paseo por la ciudad, sintiendo que la veía de otra manera. Durante años, había caminado por estas calles creyendo tenerlo todo resuelto. Creyendo que mi vida, mi matrimonio, mi carrera, mis decisiones, todo formaba parte de un plan perfecto. Me había equivocado. Y aún así, había sobrevivido. Diablos, había hecho más que sobrevivir. Había ganado. No en el sentido mezquino. No de una manera que significara que estaba sentado aquí regodeándome por lo que le había pasado a Laura. Pero en el sentido de que había recuperado el control, me habían traicionado, me habían engañado. Me habían empujado a una situación que podría haberme destrozado. Y, sin embargo, aquí estaba. Más fuerte. Más inteligente. Más sabio. Ya no era el hombre con el que Laura se había casado.
Yo era algo mejor. Terminé en un tranquilo bar en una azotea, pidiendo un whisky mientras la ciudad bullía abajo. Mientras daba un sorbo a mi bebida, vibró mi teléfono. Un mensaje de Derek. ¿Tomamos algo pronto? Hay que celebrar tu nueva vida. Sonreí con suficiencia. Nueva vida. Eso era exactamente lo que era, ¿verdad? Le respondí rápidamente. Totalmente. Colgué el teléfono y tomé otro sorbo de whisky lentamente, dejando que la calidez se instalara en mi pecho. Sin remordimientos. Sin dudas persistentes. Solo el conocimiento de que había atravesado el fuego. Y había salido del otro lado. Plena. Libre. Y completamente, innegablemente, intocable.